El aire en la comisaría de Carabanchel, en el corazón de Madrid, estaba cargado de un olor a café rancio y papel viejo, mezclado con el murmullo constante de teléfonos y conversaciones a media voz. Era una tarde cualquiera, con el sol colándose a través de las persianas polvorientas, dibujando rayas de luz en el suelo desgastado. Nadie en aquel lugar, con sus paredes de pintura descascarillada y sus escritorios abarrotados, podía imaginar que en pocos minutos el mundo que conocían se tambalearía como un castillo de naipes. Fernando Torres, el legendario, el niño, el héroe de la Eurocopa y el Mundial, el orgullo de Fuenlabrada, entró por la puerta principal sin hacer ruido. No llevaba la camiseta rojiblanca del Atlético de Madrid ni el brazalete de capitán que una vez lució en Anfield. Vestía una camisa blanca impecable, unos vaqueros oscuros y una expresión serena que no delataba su verdadera identidad. No era el futbolista que todos conocían, sino algo mucho más imponente, un juez federal, uno de los más respetados de España, aunque en ese momento nadie en la comisaría lo sabía. Había llegado como ciudadano común, sin toga, sin escolta, sin distintivo, para ayudar a un adolescente detenido injustamente, el hijo de un amigo de su barrio de siempre. El chico, de apenas 16 años, había sido acusado de actitud sospechosa mientras caminaba por la calle, una excusa que Torres conocía demasiado bien. Ser joven, moreno y de un barrio obrero era suficiente para que la policía te señalara. Torres avanzó hacia el mostrador de recepción, donde un agente con el uniforme arrugado apenas levantó la vista de su móvil. «Buenas tardes», dijo Fernando con voz calmada. «Vengo a preguntar por un menor detenido. Se llama Javier López». El agente lo miró de arriba a abajo, deteniéndose en su rostro bronceado y su cabello aún rubio, y soltó una risita. «¿Y tú quién eres? ¿El abogado de la familia?», preguntó con un tono burlón, mientras otro policía, apoyado en la pared, se unía a la risa. «No, solo un amigo», respondió Torres, manteniendo la compostura, aunque sus ojos, esos mismos que una vez calcularon trayectorias imposibles en el área, ahora escaneaban cada detalle, el nombre en la placa del agente, el movimiento nervioso de sus manos, las miradas de desdén que intercambiaban. Intentó de nuevo, con la misma educación. «¿Podría hablar con el comisario, por favor?». Esta vez, el agente no se molestó en disimular su desprecio. «Oye, amigo, esto no es un bufete de lujo. Aquí no recibimos a cualquiera que venga a hacer ruido. Si quieres, espera ahí, pero no prometo nada». Señaló una silla de plástico en un rincón, junto a una máquina expendedora que zumbaba como un insecto moribundo. Fernando no se movió. Se quedó de pie, con las manos en los bolsillos, observando el ir y venir de los agentes. Escuchó los comentarios a media voz. «Mira a este. Parece que se cree alguien importante. Seguro que es uno de esos que vienen a grabar con el móvil para hacerse viral». Las palabras le resbalaban, pero no las olvidaba. Cada una se grababa en su memoria como las jugadas que analizaba en los vestuarios antes de un derbi. Finalmente, lo condujeron a una sala pequeña, con una mesa coja y un fluorescente que parpadeaba. Allí estaba Javier, esposado, con un moratón en la mejilla y la mirada fija en el suelo. Torres sintió una punzada en el pecho, no de rabia, sino de una determinación fría, la misma que lo llevó a marcar el gol decisivo en Viena en 2008. Se presentó ante el comisario, un hombre corpulento con bigote recortado y un aire de autoridad impostada. «Soy Fernando Torres, amigo de la familia de Javier. Quiero saber por qué está detenido. No hay delito, no hay pruebas, no hay testigos. Esto es ilegal». El comisario lo interrumpió con un gesto de la mano. «Aquí no necesitamos lecciones de derecho, señor Torres. Esto es una comisaría, no un plató de televisión. Si no te gusta, vete a quejarte a los periódicos». Los agentes en la sala rieron, y uno de ellos, un tipo alto con el cabello rapado y una sonrisa torcida, añadió: «¿Qué te crees? ¿Que porque saliste en la tele ahora puedes darnos órdenes? Esto no es el Calderón Figura». El ambiente se tensó como la cuerda de un arco. Torres no alzó la voz, no perdió la calma. Solo miró a la gente, leyendo su placa: «Sargento Morales». Luego, con una tranquilidad que desconcertó a todos, dijo: «Sargento, le sugiero que piense bien lo que hace a continuación». Morales, interpretando las palabras como una provocación, dio un paso adelante. «¿Me estás amenazando, listo?».
gruñó. Y entonces, sin previo aviso, levantó la mano y le propinó un bofetón a Torres. El sonido del golpe resonó como un trueno en la sala, rebotando en las paredes y colgando en el aire durante segundos que parecieron eternos. Todos se quedaron petrificados. Javier alzó la vista, con los ojos abiertos de terror. El comisario frunció el ceño, incómodo, pero no dijo nada. Morales, con el brazo aún extendido, miró a Torres con una mezcla de desprecio y satisfacción, como si acabara de poner en su lugar a un intruso. El rostro de Fernando enrojeció, no por el dolor, sino por una furia contenida que ardía en su interior. Sin embargo, no gritó, no se tocó la mejilla, no retrocedió. Solo respiró hondo, con la misma calma con la que tomaba aire antes de lanzar un penalti, y preguntó, con una voz tan firme que cortaba como un cuchillo, ¿tiene idea de a quién acaba de golpear? Morales soltó una carcajada, confiado en la impunidad que le daba su placa. ¿A quién? ¿A un exfutbolista que se cree juez? ¿O a un payaso de barrio que viene a hacerse el héroe? Aquí mando yo, no tú. Los otros agentes rieron, pero el comisario, que empezaba a oler problemas, intentó mediar. Vamos, Morales, cálmate. Y tú, Torres, si no tienes nada más que decir, lárgate antes de que esto se complique. Fernando no respondió. Sus ojos se desviaron al reloj de pared que marcaba las 13:56. 4 minutos. Solo necesitaba 4 minutos. Sacó su móvil del bolsillo, con un movimiento tan discreto que nadie lo notó, y marcó un número. Pronunció 3 palabras. Sala principal. Ahora. Colgó. El comisario, cada vez más nervioso, intentó retomar el control. Oye, Torres, no sé qué te crees que estás haciendo, pero estás jugando con fuego. Esto es una comisaría, no un circo. Fernando lo miró, con una media sonrisa que no era de arrogancia, sino de certeza. Comisario, dijo, está cometiendo el mayor error de su carrera. Y usted, añadió, señalando a Morales, acaba de firmar su despido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie entendía qué estaba pasando, pero todos sentían que algo grande se avecinaba, como el rugido de la grada antes de un gol. A las 14:00 en punto, la puerta de la sala se abrió de golpe. Entraron 3 figuras impecables, 2 hombres y una mujer, todos con trajes oscuros, identificaciones colgadas al cuello. Corregiduría de la Policía Nacional, anunció la mujer, con una voz que no admitía réplicas. El rostro del comisario palideció, como si hubiera visto un fantasma. Morales, por primera vez, pareció encogerse, con la mano temblándole ligeramente. Torres se puso de pie, con la misma elegancia con la que se levantaba tras una falta en el campo, y señaló a Morales. Este hombre, dijo, acaba de agredir a un juez federal en pleno ejercicio de sus derechos como ciudadano. La audiencia que debía presidir hoy se traslada aquí. Comienza ahora. La sala se transformó en un torbellino. Los agentes se miraban unos a otros, sin saber qué hacer. El comisario balbuceó una excusa, pero Torres lo cortó con una mirada que podría haber detenido a un delantero en plena carrera. No hay excusas, comisario. Hay cámaras, hay testigos, y hay un menor herido sin motivo. Esto no es una negociación. La mujer de la corregiduría tomó la palabra, ordenando la inmediata detención de Morales y la revisión de todas las grabaciones de seguridad. Javier, aún esposado, levantó la vista hacia Torres, con una mezcla de asombro y gratitud. ¿Es usted juez, de verdad?, susurró. Fernando se agachó a su altura, como lo hacía con los niños que pedían autógrafos en su época de futbolista, y respondió, «Lo soy, y hoy vas a salir de aquí con la cabeza alta. Ellos son los que van a caer». En cuestión de minutos, la noticia comenzó a correr como la pólvora. Los teléfonos de los agentes vibraban sin parar, con mensajes de colegas y titulares de última hora. Escándalo en Carabanchel. Policía agrede a Fernando Torres, ahora juez federal. Las redes sociales explotaron. En X, el hashtag Justicia para Torres se convirtió en tendencia en menos de media hora. Periodistas comenzaron a llegar a la comisaría, con cámaras y micrófonos, mientras los curiosos se agolpaban en la calle. Dentro, la corregiduría seguía trabajando, requisando grabaciones y tomando declaraciones. Morales, ahora esposado, intentaba mantener la compostura, pero su arrogancia se desmoronaba como un equipo en desventaja. El comisario,
Sudando, trataba de justificar lo injustificable, pero cada palabra lo hundía más. Torres, en el centro de todo, permanecía imperturbable. No era el Fernando que celebraba goles con los brazos abiertos frente a la grada, era otro hombre, uno que había cambiado los estadios por las aulas de derecho, los aplausos por la lucha silenciosa contra la injusticia. Había estudiado en la Universidad Complutense, graduándose con honores mientras aún jugaba en la Premier League. Había enfrentado el racismo en los campos de Inglaterra, los insultos por ser el chico de barrio, en los círculos elitistas del derecho, las miradas de incredulidad cuando dijo que quería ser juez. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para este momento. Y sin embargo, ahí estaba, erguido, con la misma determinación que lo llevó a ganar la Champions con el Chelsea. Cuando la corregiduría terminó su primera ronda de interrogatorios, Torres salió de la comisaría. Afuera, la multitud lo esperaba, no como al ídolo deportivo de antaño, sino como a un símbolo nuevo, alguien que había desafiado al sistema con la misma valentía con la que esquivaba defensas. Los flashes de las cámaras lo cegaban, los micrófonos se amontonaban frente a él. Una periodista de RTVE logró hacerse paso. «Señor Torres, ¿qué significa esto para usted? ¿Es una venganza personal?» Fernando la miró, con esa chispa en los ojos que recordaba a sus días en el campo, y respondió: «No estoy aquí por mí. Estoy aquí por Javier, por su madre, por todos los que entran en una comisaría y salen rotos. Esto no es una venganza, es el comienzo de la justicia». La multitud estalló en aplausos, y en ese momento, España entera pareció detenerse, con los ojos puestos en el hombre que, con un solo gesto, había encendido una chispa imposible de apagar. La tormenta desatada en la comisaría de Carabanchel no se apagó con la salida de Fernando Torres bajo los flashes de las cámaras. Al contrario, fue como si aquel bofetón, aquel acto de arrogancia policial, hubiera prendido una mecha que ahora ardía por toda España. En las horas siguientes, las imágenes del incidente se multiplicaron como un reguero de pólvora. El vídeo granuloso de la cámara de seguridad, filtrado a la prensa, mostraba el instante exacto en que el sargento Morales levantaba la mano contra Torres y la mirada de acero del exfutbolista, que no retrocedió ni un milímetro. En X, el hashtag Justicia para Torres se convirtió en un grito digital que unía a aficionados del fútbol, activistas, estudiantes y ciudadanos de a pie. Pero Fernando no estaba interesado en los aplausos ni en la fama recuperada. Mientras el país hervía de indignación, él ya estaba trazando el siguiente movimiento, uno que no se limitaría a castigar a un policía racista, sino que buscaría desmantelar las raíces de un sistema que permitía tales abusos. En su apartamento de Madrid, rodeado de libros de derecho y recuerdos de su carrera deportiva, Torres revisaba documentos, hablaba con aliados y preparaba lo que sería su mayor jugada, transformar un agravio personal en una revolución estructural. A la mañana siguiente, el escándalo ya no era solo sobre el bofetón. Los medios destaparon que la comisaría de Carabanchel tenía un historial de denuncias por abuso policial, la mayoría archivadas sin investigación. Torres, con la misma precisión con la que una vez desmarcaba a defensas, había entregado a la corregiduría un dossier con pruebas recopiladas durante meses, informes internos, testimonios anónimos, grabaciones de audio. Todo apuntaba a una red de encubrimiento que involucraba no solo a agentes de bajo rango, sino también a comisarios, fiscales e incluso algún juez local. En una rueda de prensa improvisada frente al Palacio de Justicia, Fernando habló con la claridad de un capitán dirigiendo a su equipo. «Esto no es sobre mí. Es sobre un sistema que normaliza la violencia contra los más vulnerables, los jóvenes de barrios obreros, los inmigrantes, los que no tienen voz. Si no lo cambiamos ahora, seguiremos llorando a las mismas víctimas mañana». Sus palabras, transmitidas en directo por televisiones y redes sociales, resonaron como un gol en el último minuto. La gente comenzó a compartir historias propias de abusos policiales, y en pocos días, decenas de denuncias similares emergieron en ciudades como Barcelona, Valencia y Sevilla. Pero el sistema no se rendiría tan fácilmente. Torres pronto empezó a sentir la contraofensiva. Primero fueron rumores en foros de internet y medios sensacionalistas. El niño se cree intocable. Torres usa su fama para atacar a la policía.
Luego vinieron las amenazas. Mensajes anónimos llegaban a su teléfono. Para, si sabes lo que te conviene. Una noche, un coche sin matrícula lo siguió desde el juzgado hasta su casa. Incluso dentro del mundo judicial, algunos colegas le dieron la espalda, susurrando que estaba politizando su cargo. Pero Fernando, que había enfrentado estadios hostiles y defensas implacables, sabía que el miedo era solo un adversario más. En una entrevista con El País, respondió con una frase que se volvió viral. Me han silbado en Old Trafford y he seguido corriendo. No me van a parar unos cobardes con teclado. Esa valentía, esa mezcla de humildad y determinación, convirtió a Torres en algo más que un juez o un exfutbolista. Se convirtió en un símbolo. El punto de inflexión llegó en una audiencia pública en el Tribunal Superior de Madrid, retransmitida en directo por televisiones nacionales. Torres, como juez federal, presidió la revisión de las denuncias archivadas de Carabanchel. Frente a él estaban el sargento Morales, ahora suspendido, el comisario de la comisaría y varios agentes implicados. La sala estaba abarrotada, periodistas, activistas, familiares de víctimas y curiosos que querían ver al niño en acción. Morales, con la cabeza gacha, intentó justificarse. No sabía quién era, señoría. Fue un error, un malentendido. Torres lo interrumpió, con una voz que no necesitaba alzarse para imponerse. ¿Y si hubiera sido un repartidor o un estudiante? ¿Habría sido menos grave porque no llevo toga? El problema no es quién soy yo, señor Morales. Es quién crees que puedes golpear sin consecuencias. Luego presentó una pila de documentos. 15 denuncias previas contra Morales, todas por violencia contra personas de barrios periféricos, todas archivadas. La sala contuvo el aliento mientras un fiscal leía los nombres de las víctimas. Amina Diallo, agredida en 2020. Carlos Gómez, detenido sin motivo en 2021. Lucía Méndez, humillada en 2022. Cada caso era un eco del mismo patrón. Abuso, racismo, impunidad. El impacto fue inmediato. La audiencia se convirtió en un juicio al sistema entero. Morales fue condenado a prisión, no solo por la agresión a Torres, sino por un historial de violencia que ya no podía ser ignorado. El comisario fue destituido, y la corregiduría abrió una investigación que alcanzó a mandos superiores. Pero Torres no se detuvo ahí. Sabía que castigar a unos pocos no era suficiente. En una jugada maestra, contactó con asociaciones de derechos humanos, sindicatos y colectivos de barrios como Vallecas y Usera. Juntos, lanzaron una campaña nacional. Basta de abusos. En semanas, manifestaciones llenaron las plazas de España, desde la Puerta del Sol hasta la Plaza Cataluña. Pancartas con el rostro de Torres y frases como «El niño de la justicia» se multiplicaban, pero él rechazaba el protagonismo. En un acto en Fuenlabrada, su barrio natal, dijo: «No quiero estatuas. Quiero que ningún chaval tenga que pasar por lo que pasó Javier. Ese es mi trofeo». Sin embargo, el sistema contraatacó con más fuerza. Una mañana, un periódico de derechas publicó un supuesto dossier contra Torres, acusándolo de irregularidades en su carrera judicial y de explotar su pasado futbolístico para ganar influencia. En X, cuentas anónimas difundían montajes de él recibiendo sobornos. Incluso circularon audios falsos en los que parecía amenazar a fiscales. Torres, lejos de hundirse, decidió enfrentar el fuego con más fuego. En una entrevista en La Sexta, se abrió como nunca antes. «Nací en un barrio donde te enseñan a pelear por lo tuyo. Me llamaron paleto cuando jugué en Inglaterra. Me llamaron débil cuando me lesioné. Me llamaron loco cuando estudié Derecho. Siempre han intentado tumbarme, pero aquí sigo». Luego, mostró pruebas de las falsificaciones, desmontando cada acusación con la precisión de un penalti bien tirado. La opinión pública, que ya lo veía como un héroe, se volcó aún más a su favor. El hashtag «Estamos con Torres» superó al anterior, y hasta leyendas del fútbol como Iniesta y Casillas publicaron mensajes de apoyo. Entonces, Torres dio un paso que nadie esperaba. En el apogeo de su influencia, anunció que renunciaba a su cargo como juez federal. Lo hizo en una carta abierta publicada en El Mundo. «He mostrado lo que había que mostrar. Ahora quiero construir desde fuera lo que no pude cambiar desde dentro». Con el dinero de sus ahorros y el apoyo de donaciones, fundó El Niño de Justicia,
una organización dedicada a apoyar a jóvenes víctimas de abusos policiales. El proyecto ofrecía becas para estudiar derecho, talleres de empoderamiento en barrios marginales y asistencia legal gratuita. En su primera sede, en Fuenlabrada, Torres dio la bienvenida a Javier, el chico que había defendido en la comisaría. Ahora libre y con una beca para estudiar derecho, Javier lo abrazó y le dijo: «Quiero ser como tú, Fernando, no para vengarme, sino para que nadie más pase por esto». Ese momento, captado por una cámara, se volvió icónico. Meses después, el cambio era palpable. La Policía Nacional implementó nuevos protocolos de formación contra el racismo. Comisarías en todo el país fueron auditadas y decenas de agentes fueron suspendidos. Los casos archivados, como el de Amina, Carlos y Lucía, se reabrieron y varias familias recibieron indemnizaciones. En Madrid, una plaza en Carabanchel fue renombrada Plaza de la Justicia y en ella se erigió una estatua de bronce, un hombre con una toga en una mano y un balón en la otra, con una inscripción en la base: «Desde el césped hasta la ley, lucho por los olvidados». Pero lo que más conmovió a España fue la imagen de Torres en un evento comunitario, rodeado de chavales de barrios humildes, enseñándoles no solo a chutar un balón, sino a alzar la voz. El niño ya no era solo un mito del fútbol, era la prueba de que un hombre, con coraje y verdad, podía hacer temblar un sistema entero.